Senador Carlos Felipe Mejía, muy buenos días y bienvenido a las Super Noticias del Valle. Juan Pablo, a usted, un saludo muy especial a todos sus compañeros. No, me equivoqué. Es que yo tengo... Nicolás. Él es Nicolás, no, es que tengo aquí, cuando me ponen a mí aquí lo que vamos a hacer en esta entrevista, tengo a Juan Pablo Espina, pero Nicolás, me da mucho gusto saludarlos, Juan Pablo, doctor Norberto, doctor Cirano, doctor Fabio, doctor Harvey, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Carlos Felipe Mejía, con el saludo cordial, atento, vamos a hablar de diferentes temas. Usted hace parte de la Comisión Quinta del Senado, que es especialmente los temas agropecuarios, de minas, de energías, además porque usted es agrónomo y tiene conocimiento en ese tema, pero también hay, digamos que uno de los temas más sensibles en este momento de lo que se está hablando a nivel nacional tiene que ver con la aprobación de la reforma tributaria. Rápidamente, pues digamos que fue aprobada ahí alrededor de 4 artículos todavía que falta por conciliar y para que pase, por supuesto, a la sanción presidencial. En ese orden de ideas, esta nueva reforma tributaria que ha sido aprobada por Cámara y Senado, doctor Carlos Felipe Mejía, desde su óptica, ¿cómo la ve? ¿Cómo le parece? ¿Le favorece al país? ¿Es equitativa o cuál es su punto de vista? Yo creo que un país como Colombia, que no es la excepción de los países del mundo que ha sufrido semejante dificultad producto de la pandemia, y para el caso colombiano, la arremetida en términos económicos para el pueblo colombiano con los bloqueos de casi 45 días, ustedes particularmente en el Valle y en Cali lo sufrieron de manera grave, pues eso ha generado un aumento inusitado de la pobreza y digamos que un retroceso en avances sociales de casi 15 años. Entonces, por supuesto que hay la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que pudiera recoger unos recursos importantes para ayudarle a los colombianos que tienen mayores dificultades en este momento. Y creo que ese es el gran acierto de esa reforma. Irse en contra de esa reforma no tiene ningún sentido porque es los colombianos más pudientes, los que tienen más recursos, sobre todo la clase empresarial más importante del país en cuanto a que son los que más generan ingresos, son ellos los que están poniendo la mayor cantidad de recursos de esos 17 billones que finalmente se van a ir a ayudar a ampliar todas esas coberturas sociales que están reclamando hoy esos sectores con más dificultades en el país. Entonces me parece que es una reforma que tiene el apoyo de la inmensa mayoría, no solo de congresistas. A mí, una buena señal de la reforma tributaria es que sectores de izquierda la votaron. Eso me parece que es muy importante. Pues por supuesto que hay oposición, como tiene que haber, es lo natural, pero yo creo que tiene un gran consenso la reforma en este momento y es oportuna, necesaria, muy importante para poder avanzar en tantas dificultades que están enfrentando amplios sectores de la población. Estamos hablando de niveles de pobreza del 41%. Es un desafío lo que estamos enfrentando en este momento. Senador, muy buenos días. Le diera el llamado aquí en Super Noticias del Valle. Senador, usted ha sido muy polémico y ha tenido una voz cantante, por decirlo así, como decía Nicolás ahorita. Usted no tiene pelos en la lengua. Usted ha sido determinante en los debates de control político y en los debates en contra de la oposición al gobierno nacional. Usted en estos días publicó en sus redes sociales, pues lo va a parafrasear: una justicia al servicio de los criminales no es justicia, urgente reformarla. ¿Usted cree en este momentico que la justicia, que las altas cortes, llámese Corte Suprema, llámese Consejo de Estado, llámese Corte Constitucional y esta nueva corte que denominan jefe, está al servicio de los criminales, han mandado un mal mensaje y ha sido un mensaje que incita a delinquir porque delinquir paga? ¿Usted qué cree que cómo está la justicia en Colombia en este momentico, senador? Le voy a hacer un planteamiento de fondo, Juan Pablo. Yo estoy convencido que en el año 2009, el señor Enrique Santos, hermano de Juan Manuel Santos, le dijo a las FARC: mi hermano va a ser presidente el año entrante con seguridad, y por fin encontramos la fórmula para llevar a Colombia al socialismo, porque culturalmente llevar a Colombia al socialismo en las urnas es completamente imposible. Y esa es la estrategia que montaron aquí desde que Santos llegó a la presidencia de la República.
y eso incluye la desestabilización del sistema judicial. ¿Por qué? Se lo voy a plantear en estos términos. La Corte Constitucional, hoy todavía, después de 3 años de gobierno del presidente Iván Duque, sigue teniendo mayorías santistas, y el santismo es una forma de ver el país que tiene mucho que ver con el socialismo y mucho que ver con el abuso del poder del Estado y de llevar al país a un régimen socialista, no me cabe la menor duda. Y eso lleva incluido también aumentar el narcotráfico, que es aliado del socialismo. Y eso lo vemos pues nosotros con absoluta claridad en lo que ha ocurrido con Venezuela. Venezuela no es solo un régimen socialista, no es solo una dictadura, es un narcoestado, gobernado por un cartel de narcotraficantes, que es el cartel de los soles, en cabeza del señor Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, para que hablemos las cositas con absoluta claridad. Ese es mi diagnóstico. Y cuando usted revisa lo que le ha ocurrido al país desde el año 2010, usted ve que lo que yo estoy diciendo se puede probar perfectamente. Le voy a dar un solo dato. Año 2013, todavía coletazos del gobierno de la Seguridad Democrática, de la confianza inversionista y la cohesión social del presidente Álvaro Uribe. Pasamos, oiga la cifra, en el año 1999, gobierno de Andrés Pastrana, pasamos de 188.000 hectáreas de cultivos de coca, en el año 2013, todavía coletazo del gobierno de la Seguridad Democrática, a 43.000 hectáreas. ¿Saben cuántas estamos hoy? En 250.000. Yo siempre hago esta referencia. El departamento del Quindío, vecino mío y vecino de ustedes en el Valle, tiene 180.000 hectáreas. Tenemos Quindío y medio hoy. Eso es una catástrofe lo que le pasa al país. ¿A quién favorece eso? Al socialismo. Eso es una estrategia. ¿Quién es el cartel de narcotráfico más grande del que tengamos conocimiento nosotros en la historia de la humanidad? Las FARC. ¿Hoy qué son las FARC? Son un partido político por cuenta de los acuerdos de impunidad del señor Santos, violando el resultado de un plebiscito donde la justicia no operó, donde la justicia avaló todo eso. Si hubiera operado la justicia, el plebiscito gana y no ocurre eso. Entonces, usted ve una deformación de la democracia y de la justicia a través del tiempo. Hoy la tenemos exacerbada. Entonces, usted ve una Corte Suprema con intereses ideológicos y con persecución política. Usted ve una Corte Constitucional con agenda impuesta por el modelo socialista que Santos le ha querido imponer a Colombia, y por eso, por ejemplo, no permiten la fumigación con glifosato. Y bueno, podríamos poner miles de ejemplos. La justicia al servicio de un régimen socialista. Que todos los magistrados, que todos los jueces, no. Pero sí es evidente lo que yo estoy diciendo y se puede probar. Doctor Mejía, con el respeto que me merece, usted nos habla de un narcoestado, usted nos habla de que en Venezuela está cimentado todo este tema del narcotráfico y demás. Colombia es un país productor y ahora ya consumidor de alucinógenos, especialmente es un productor a gran escala mundial de cocaína, y pues eso nos ha potencializado en el mundo como un narcoestado. Podríamos decir que tiene la responsabilidad, porque usted dice que es el socialismo el que se está abrogando derechos que no tiene, y por decir, el socialismo es el culpable, es como el responsable de que en Colombia haya crecido los cultivos de coca, que en Colombia no se puedan aplicar políticas de fumigación, que en Colombia no se pueda esto y lo otro. Pero yo lo que entiendo, doctor Carlos Felipe Mejía, es que ninguno de los presidentes que hemos tenido en Colombia, pues podríamos denominarlo bajo la sombrilla de socialista, inclusive ni siquiera de comunista, porque en Colombia no hemos tenido ese tipo de presidentes. Todos han sido presidentes de derecha, y cuando más, de pronto socialdemócratas, pero no presidentes de esa izquierda de la que usted hace referencia. ¿No es un contrasentido esto con lo que tenemos hoy en el país? Muy buena su pregunta, Norberto, y al lugar para hacer claridad, porque pues cualquiera hace, digamos que cualquiera que me esté oyendo a mí puede concluir fácilmente lo que usted está diciendo. Entonces, es en el siguiente sentido. Por supuesto que lo que usted dice es cierto, pero un poco lo que yo quiero hacerle ver al pueblo colombiano y a ustedes a través de este programa es que hagamos una reflexión con lo que le ha ocurrido a Colombia desde el año 2010 que llegó Santos a gobernar. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que es una estrategia para llevar a Colombia al socialismo.
Entonces usted me dirá, pero es que el presidente Iván Duque no es socialista. No, por supuesto que no. Yo lo que le digo es que las Cortes lo tienen maniatado, por ejemplo, la Constitucional, que le prohíbe fumigar con glifosato. O vámonos inclusive a un hecho puntual. El Nariño prohíbe la justicia la intervención de los cultivos que hay en el Pacífico, porque prioriza los cultivos alternativos y no la erradicación, ni siquiera la fumigación, muchísimo menos, pero explícitamente pone todas las trabas para que se pueda erradicar la coca. Entonces, lo que yo quiero decir es que los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos nos han maniatado para poder contrarrestar esta arremetida de la estrategia para llevar a Colombia al socialismo. Y hagamos nomás la siguiente reflexión, rápidamente, yo esto lo repito en todos los escenarios. Le aprendí al presidente Uribe que uno tiene que repetir 1000 veces una cosa para que de pronto lo identifiquen a uno con algo. Pero haga esta reflexión. Año 2010, Santos se hace elegir con unas ideas para gobernar con otras. Año 2014, le roba a Oscar Iván Zuluaga la presidencia de la República con los dineros corruptos de Odebrecht. Cita un proceso de paz para el que nunca fue elegido. Nunca. Si Santos, esta frase es de un senador de izquierda. ¿Sabe qué dice ese senador de izquierda? Dice, si Juan Manuel Santos tan solo le hubiera contado a los colombianos que se iba a tomar un tinto con el señor Timochenko, jamás había sido presidente de la República. Y jamás, si no fuera por los votos del uribismo, habría sido siquiera concejal de un pequeño municipio de Colombia. Para que entendamos todo esto. Y mire usted cómo el resultado del plebiscito, el pueblo colombiano en las urnas, con una proposición en el Senado de la República, lo tumban, para ver uno la deformación de todo lo que ha habido aquí, para llevarnos a lo que estamos hoy. Y usted me dirá, ¿y es que Juan Manuel Santos es socialista? Yo no tengo ni idea, pero le hace el juego al socialismo. Eso está probado, que le hace el juego al socialismo, y puede que aparentemente él no lo sea, pero esas élites que representa Juan Manuel Santos han estado al servicio de esa posibilidad de llevar a Colombia al socialismo. Y no es ningún misterio la alianza del señor con el señor Petro, histórica. Él mismo le reconoce a Petro buena parte de su reelección, públicamente lo reconoció. Él es aliado de las FARC, él es aliado de Venezuela, él es aliado de Cuba, él es aliado de quienes promueven el socialismo. Y esa es la historia que tiene Colombia hoy y el gran desafío. No hemos podido contrarrestar el problema de la coca porque estamos maniatados por la Corte Constitucional. Y más grave aún, mire usted cómo el ministro Molano anuncia que va a fumigar con glifosato, inmediatamente salen unos relatores de Naciones Unidas que también han estado, organismos internacionales que han estado penetrados también por la ideología socialista, y salen a decir, ustedes no pueden fumigar en Colombia con glifosato porque va en contra del punto 4 de los acuerdos de La Habana y porque eso va contra el medio ambiente. Yo le escribí una carta a la señora canciller Claudia Blum diciéndole, por Dios, canciller, ¿cuál es la reacción de nuestro gobierno contra esta arremetida de Naciones Unidas que sale con unos relatores a oponerse a que nosotros fumiguemos con glifosato, cuando ese es el más grave problema que enfrenta hoy Colombia? Es el narcotráfico, que está aliado a esas guerrillas socialistas, a esos narcotraficantes que no tienen ninguna ideología y que por supuesto van a estar interviniendo en estas campañas electorales que se avecinan. Y ahí va a ver usted, se lo voy a resumir de esta manera: ponga usted a Juan Manuel Santos y a sus amigos y váyase hasta los grupos narcotraficantes del país, coja todo ese espectro político, si lo queremos llamar ideológico, y todos se van a juntar para tratar de instaurar aquí un nuevo régimen santista y llevarnos por el camino de profundizar esta ilegalidad que termina en manos de un régimen socialista. Ese es mi diagnóstico de lo que le puede ocurrir al país y que es una estrategia que creo que es montada desde hace mucho tiempo. Senador Carlos Felipe Mejía, le habla así, Harvey Restrepo. Mire, pues sí, a veces uno dice, a estas alturas ya casi se nos va el gobierno del presidente Iván Duque y todavía seguimos hablando de Santos, pero pues a veces lo escucha uno y dice, mira, hay una propuesta muy interesante suya, el bloque de búsqueda, un nuevo bloque de búsqueda contra el enriquecimiento ilícito. Y yo inclusive diría que eso tiene un propósito más de fondo, que es la corrupción. Usted acabó de hablar de Odebrecht y claro, la corrupción cabalga sobre potros muy grandes.
Y yo le hago esta pregunta, mirando hacia adentro de la casa, pensando en ese bloque de búsqueda y todo lo que implicaría, ¿usted también qué opina con la renuncia? Es la noticia que amaneció hoy en día, la renuncia de la ministra de TIC, Karen Abudinen, o la presentación, no sé si es que el presidente le ha pedido, a lo mejor que renuncie. ¿Qué opina usted de esas dos cosas, el bloque de búsqueda y la renuncia de la ministra? Pues, el bloque de búsqueda es, ustedes saben que yo hasta hace muy poco fui precandidato presidencial de mi partido Centro Democrático. Yo decliné cuando el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es mi compañero aquí en el departamento de Caldas, con quien he trabajado además 20 años haciendo política, cuando él anuncia en el foro de la ANDI que se postula él también al interior del partido para buscar la candidatura del Centro Democrático, pues por supuesto que yo me hago a un lado, porque entiendo perfectamente que lo que debo hacer es apoyarlo a él, porque además creo que tiene todas las condiciones y cualidades y capacidades para dirigir este país y para que sea el candidato del Centro Democrático, para lograr una gran alianza que pueda contrarrestar esa otra gran alianza que yo les he contado a ustedes hoy, que se prepara como una gran operación avispa diseñada por Santos para retomar el poder él en cuerpo ajeno, que es lo que creo que le está pasando al país. Lo del bloque de búsqueda es como de tanto estudiar posibilidades. Yo esto lo he dicho públicamente en el Congreso de la República, se lo he dicho digamos que a la clase dirigente del país y a la clase política. Yo estoy convencido que la única forma como un país como Colombia puede lograr el desarrollo es si nos ponemos como meta perseguir el enriquecimiento ilícito, que es transversal, que no es un problema nomás de los políticos. Y si siempre que hablo de esto digo empiecen conmigo, que yo sea el primer objetivo del bloque de búsqueda. ¿De qué se trata el bloque de búsqueda? Es cómo se le investiga al milímetro los recursos a quienes tenemos cargos de responsabilidad pública. Y eso no solo somos los políticos, no es solo los congresistas. Estoy hablando de alcaldes y gobernadores, estoy hablando de magistrados, estoy hablando de rectores de universidades públicas, estoy hablando de presidentes y de gerentes de empresas grandes del Estado, nacionales, departamentales y locales. Un bloque de búsqueda que se encargue de investigar al milímetro el enriquecimiento ilícito, por supuesto, con beneficios para los testaferros, para que declaren, porque a mí me dice, yo siempre cuento esta anécdota, yo por ahí un día en la Plaza de Bolívar, hablando de esto con unos periodistas también, no, pero senador, ustedes los políticos toda la plata la esconden, se la entregan por ahí a los familiares y a los testaferros, y le digo yo, pero ¿cuál es el problema? Tan fácil que es venir aquí a Caldas, preguntar qué tiene el senador Carlos Felipe. Aquí no hay sino 2 senadores, todo el mundo sabe qué hace uno, dónde vive, qué hijos tiene, qué fincas visita, y eso es muy facilito hacerle seguimiento a lo que uno tiene en propiedades y fomentar aquí, hacer propaganda. Bueno, cuenten este señor que lleva 20 años haciendo política, cuántos ingenieros le ha ofrecido comisiones, cómo es que financia las campañas, qué es lo que le ofrece a la gente. Es muy fácil seguirle la plata a alguien que tiene, digamos que, figuración pública. Eso lo que necesita es decisión política. Entonces, hay que incentivar, por supuesto, que los ciudadanos cuenten la delación, y hay que incentivar el testaferrato, y hay que hacer, por supuesto, una gran alianza con organismos internacionales para hacerle seguimiento a los inmensos recursos que quienes abusan del poder sacan la plata al exterior. Senador, no estará pensando en ese maletincito de Roy, me imagino yo, no estará. Ese es difícil, no es tan fácil seguir si no se ha quedado ahí. Hombre, yo lo que creo es que es de la única manera que nosotros somos capaces de superar el subdesarrollo, que es el gran problema del país. Es que este país no avanza es por una cultura, con una cultura de nosotros aquí digamos que la cultura paisa, yo creo que ustedes allá en el Valle también, pero la cultura del avispado aquí, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de una estrategia cultural, porque estamos fomentando el tema del avispado desde pequeñitos, al muchacho que le celebran y le aplauden porque le saca 20.000 a la mamá de la bolsa sin que se dé cuenta. Ese tipo de cosas, digamos el atajo nosotros culturalmente lo hemos estado privilegiando. Esto necesita una estrategia grande desde educativa y cultural, para que todo el mundo entienda la importancia de la transparencia con el manejo de lo público y por supuesto las consecuencias que tiene que tener. ¿Usted qué necesita ahí? Toda la determinación desde la presidencia de la República, y tiene que tener usted un fiscal completamente jugado. Por eso es que hay que montar un bloque de búsqueda que se encargue
de hacer esto. Yo sé que es un tema a largo plazo. Yo pongo el ejemplo de Singapur. El ejemplo de Singapur es lo más diciente porque usted se va y es un país, es un pequeño paisito del sudeste asiático tropical. Por supuesto que cultura asiática, pero ese es un país que en los años 60 era digamos que era un puerto básicamente dedicado a la piratería y a la ilegalidad y al narcotráfico. Y mire usted qué es Singapur hoy. ¿Y qué hicieron? Ah, no, en Singapur el que recibe cualquier comisión pequeña le meten 300 millones de pesos colombianos de multa y lo meten 7 años a la cárcel. Ahí hay consecuencias para la ilegalidad. Y la única manera. Lo de Mintix, falta la pregunta de la ministra. Claro. ¿Cómo hacemos para generar cultura en para la transparencia en un país donde se pierden 70.000 millones y el presidente sale a defender a la ministra donde se le perdieron los 70.000 millones en un proceso de contratación totalmente irregular, donde se ven claramente que hubo intención, cosa que agrava en todo el proceso? ¿Cómo hacemos para generar cultura? ¿Cómo le decimos a los niños que no les saquen esos 20.000 pesos de la cartera de los papás si vemos como los padres de la patria hoy se roban 70.000 millones de pesos y no pasa nada? Precisamente para la conectividad de la gente más pobre del país. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Ese es lo que busca, ¿cómo funcionará? No, por eso le digo yo que lo estaba proponiendo yo como candidato presidencial. Eso tiene que ser una determinación que toma como norte y como política de Estado de un presidente de la República, con un fiscal. No se le olvide que en este país es el fiscal general de la nación el que maneja la política criminal. Por supuesto que esto tiene que ser abanderado por el presidente de la República como política. Y se puede perfectamente hacer, precisamente para contrarrestar lo que usted está diciendo. ¿Qué pienso yo? Vea, a mí me da mucho pesar el tema de la ministra Karen Abudinem y de lo de las TICs. Le voy a decir por qué. Hay 2 patrimonios invaluables que tiene el presidente Iván Duque. 2. Uno puede criticar al presidente y digamos que mucha gente podrá no estar de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Iván Duque, pero 2 fortalezas enormes en la política. Él es un hombre completamente presidente, transparente y decente, que eso ya es bien importante. Y no tiene ningún escándalo. Eso es un patrimonio gigantesco para el gobierno del presidente Iván Duque. Y le voy a decir el otro, y me refiero a lo de la ministra. Y el otro patrimonio que tiene es que a nivel regional, y la verdad es que yo he hecho la consulta con muchos compañeros míos del Congreso, y todos coinciden en que la inmensa mayoría de regiones del país cumplió las promesas de campaña puntuales para la región. Se lo cuento pues lo que nos ha sucedido a nosotros aquí en el eje cafetero, con el aeropuerto del café, que lo estamos empezando a construir, un sueño de 40 años, por supuesto que yo tengo muchísimo que ver con ese proyecto, pero se la jugó el presidente, lo estamos haciendo. El hospital de 4º nivel para Risaralda lo están empezando a construir y los 2 proyectos tienen cierre financiero. Reabrieron el túnel de la línea que es tan importante para ustedes allá en el Valle, pero para nosotros aquí en el eje cafetero. Están terminando todas las vías 4G, aquí van a abrir Pacífico 4. Estamos a punto de inaugurar Pacífico 3 con unas obras extraordinarias que nos van a conectar con Antioquia y con el Pacífico, con ustedes. Y usted ve obras por todas partes. La inversión en este departamento mío de Caldas es histórica, extraordinaria, y yo vivo muy feliz con eso. Esos 2 patrimonios son invaluables que tiene el presidente, y por supuesto que duele mucho lo de la ministra de las TICs. Usted me pregunta, su opinión, senador, se la tengo que decir con absoluta claridad y responsabilidad. Si yo hubiera sido el presidente, seguramente yo le hubiera dicho, ministra, hágase a un lado, fiscal, hágame el favor y me aclara esto a la mayor brevedad. Y como a la mayor brevedad se aclara y se le cuenta a los colombianos quiénes fueron los bandidos, los que montaron el chanchullo, los que hicieron el enredo, y como la ministra seguramente no tiene absolutamente nada que ver, como lo dice el presidente y lo creo yo, pues usted la reivindica, pero después eso habría hecho yo. Ahora, por supuesto que todos los colombianos queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias con ese caso y con cualquier otro, porque se trata de conocer absolutamente toda la verdad de lo que allí ocurrió. Es un gran escándalo que, vuelvo y le repito, a mí personalmente me duele muchísimo porque, por supuesto, yo tengo que entender que es el gobierno de mi presidente, del gobierno del Centro Democrático, que es mi partido, y a pesar de que la ministra Karen Abudinem no pertenece a nuestro partido,
pues por supuesto que también es gobierno y también me duele mucho lo que está ocurriendo y por supuesto que también la situación de ella, pero creo que hay que conocer hasta el fondo, pero que ocurran ese tipo de cosas, pues no quiere decir que yo no siga diciendo que es a través de acabar con el enriquecimiento ilícito que arreglamos este país. Oigan la frase del primer ministro de Singapur, cuando hablaba de este tema y le decía a su equipo de gobierno que ese era el norte para Singapur y sacarlo de ahí. ¿Sabe qué decía? Cuando uno aplica vamos a aplicar esta política, tenemos que tener en cuenta dos cosas: que hasta miembros de nuestra organización política van a caer y también miembros de nuestra familia, porque así es. Entonces, esto no, mira, porque le voy a decir una cosa para decírselo con toda claridad: la corrupción no tiene partido político. En todos los partidos políticos hay corruptos y hay gente buena y transparente. Pero mire, permítame, senador, pero eso es con los tuyos, con razón o sin ella. Aprovechando que está el senador Mauricio Delgado, Norberto también, pues, porque sabemos que también tiene sus ocupaciones y pues queremos también, pues, finalmente agradecerle la participación en esta mesa, porque lo vemos todavía conectado ahí al senador Mauricio Delgado. Y fíjese, senador Carlos Felipe, estábamos hablando con el senador Mauricio Delgado precisamente del atraso en el desarrollo de la infraestructura vial en el departamento del Valle del Cauca. Usted por lo menos saca pecho de porque todas las obras en infraestructura vial y lo que tiene que ver con el aeropuerto del Café se está llevando a cabo y el hospital de cuarto nivel. Pero aquí estamos todavía pataleando con una obra que comenzó, que se trazó desde el 2014 y mire usted, el tema no ha podido avanzar. Se firmó. Tenemos problema y no tenemos vía. Así que, pues bueno, parece ser de que el senador ya se nos desconectó. A ver, Mauricio Delgado, que queríamos agradecerle también pues por participar en esta mesa de trabajo. Ahorita sí, no sé, el doctor Cirano, que estaba alzando la mano hace ratico. Adelante, Cirano. Decirle al senador Carlos Felipe Mejía que esa estrategia de fumigación de los cultivos ilícitos es una estrategia errada desde el punto de vista del exterior. Pues la misma ONU, como decía, está diciendo este no es una estrategia para acabar con los cultivos ilícitos, porque los colombianos más que todo somos vivos en eso, y si fumigamos en Nariño nos vamos para los llanos orientales, y si nos fumigan los llanos orientales nos vamos para el norte de Santander, y ahí deforestamos casi todo Colombia. Entonces deben ser otras estrategias para evitar de que en Colombia se siga talando tanto árbol para sembrar. Y estoy pensando en voz alta, de pronto cuando se pide que se legalice el uso de la marihuana o de la coca, lo que sea, es como quitarle el problema a la fumigación. De manera que yo no sé, doctor Mejía, a ver si de pronto Fabio cierra el micrófono. No, parece ser el micrófono de Cirano. Sí, efectivamente el micrófono de Cirano. No sé si alcanzó a escuchar parte de la pregunta de No, yo le oí absolutamente todo y me parece que él hace la pregunta más importante de todas, porque en el imaginario de muchos colombianos, lo que el doctor Cirano ha planteado aquí, yo lo oigo repetitivamente. El país debería soñar en un país sin coca, porque de alguna manera íbamos por muy buen camino. Yo ya les conté cómo pasamos de 188.000 hectáreas a 43.000 en 10 años. ¿Qué hubo en la mitad? Un Plan Colombia. Una inversión muy grande de recursos apoyado por los gobiernos demócratas y republicanos en cabeza del presidente Bush, pero primero fue Clinton con Pastrana que arrancaron con el Plan Colombia. Y era una estrategia, lo que pasa es que eso lo paró Santos con las FARC, con las conversaciones de La Habana. Pero el país sí puede soñar en eso y le voy a decir cómo se hace. No olvidemos las cifras. A ver, lo primero que habría que decir es un tema de tipo médico, y eso lo dicen especialistas y lo dicen especialistas del mundo entero. Cuando hablan de marihuana recreativa, yo estoy convencido de que la marihuana puede ser el inicio porque lo ve uno cuando, digamos que es fácil de detectar cuando usted se sienta a hablar con un consumidor, que le dice, hombre, yo empecé fue con marihuana, ahorita terminé en este vicio que no he podido superar y que me acabó la vida, cuando terminan siendo cocainómanos o consumiendo sustancias más fuertes derivadas de coca.
Eso es fácil de detectar, pero los científicos lo dicen. Una cosa es hablar de marihuana, otra cosa muy distinta es hablar de coca. La coca no está legalizada en ninguna parte del mundo el consumo porque le hace muchísimo daño al ser humano, crea una adicción que acaba con la vida de esa persona. Entonces eso no lo van a legalizar el consumo, para que empecemos como por allí. Pero lo segundo es que el país sí puede soñar en no tener coca. Y se lo digo ¿por qué? Porque finalmente es el más grave problema que tiene el país, sigue siendo el más grave. Porque son entre 15 y 20 mil millones de dólares de manera ilegal que llegan producto del narcotráfico y llegan de muchas maneras, no solo por la venta y por la producción del alcaloide, sino también por el lavado de activos que se hace con contrabando y que termina perjudicando de manera gigantesca, pues digamos que la producción normal nacional. Hay un fenómeno gravísimo y todos estos recursos que terminan fomentando, pues porque finalmente ¿quiénes son los mayores narcotraficantes? Pues son las FARC, son el ELN, esto se ha incrementado y entonces los pelusos, el Clan del Golfo, el Cartel de los Soles, el Cartel de Jalisco, el Cartel de Sinaloa, carteles diseminados por todas partes. Esto se ha vuelto una cosa impresionante pues por el fenómeno exponencial. Pero miren los daños colaterales, hablando de medio ambiente. 200.000 hectáreas se están deforestando en el país al año, de ellas 30.000 producto del narcotráfico. Pero mire estas cifras que las mantengo yo a mano en una cartica que le escribí entre otras cosas a la entonces canciller Claudia Blum, que está en mi página web www.carlofelipemejia.com. Toda la información de todo lo que yo he dicho, hecho, cartas, eso está ahí, porque el que quiera investigar un poco más de todas estas propuestas, el bloque de búsqueda con detalle, etcétera, etcétera. Pero miren las cifras. ¿Qué pasa al año? El narcotráfico emplea al año 4.1 millones de litros de ácido sulfúrico, 3 millones de litros de amoníaco, 248.000 litros de ácido clorhídrico, 102 millones de galones de gasolina y 1.4 millones de sacos de cemento, que finalmente terminan contaminando el ecosistema y las fuentes de agua. Y si usted contrapone todos los fenómenos de violencia del país, inclusive el asesinato de líderes sociales, están directamente ligados a dónde están los cultivos ilícitos. Uno que sí puede hacer, no es solo la fumigación, doctor Cirano, y en eso usted tiene toda la razón. La fumigación es una herramientica, La herramienta clave es camine, pongámonos en una meta de erradicar 40.000 hectáreas al año, no permitamos una sola más. ¿Eso qué requiere? Tecnología, inversión. Y camine, vámonos a recuperar todas esas hectáreas. La mayoría de ellas tendrían que volver a ser lo que fueron, que son áreas de preservación ambiental, donde usted a esos campesinos los convierte en familias guardabosque, porque finalmente los campesinos son víctimas. Estos son unos carteles multimillonarios los que están por detrás, son mafiosos, que se llamen de diferente denominación. Los campesinos son víctimas que usted les puede dar perfectamente alternativas. Y vaya al Estado con inversión en bienes públicos, porque necesitamos desarrollo de esas regiones donde hay el fenómeno. Pero usted se puede poner metas claras, no permitamos una sola hectárea más de cultivo. ¿Eso con qué se hace? Con tecnología, y usted el país lo reparte con unos grupos muy especializados que estén monitoreando, no permita más. No permita que, hombre, ya que es tan difícil erradicar, por lo menos no permita que se siembra una hectárea más ni se deforeste una hectárea más, y empiece una estrategia a largo plazo de poder ir reincorporando todas esas áreas, pero por supuesto que se puede hacer. Ahora, es una estrategia muy grande. Le digo una cosa, usted póngale las cifras que quiera, le voy a dar una que yo conozco, 17.000 millones de dólares costó el Plan Colombia, como para hacerle un símil. Por supuesto que lleva una estrategia muy grande de desmovilización de un poco de sectores al margen de la ley. Ahí están los 18.000 guerrilleros, los 35.000 o 36.000 paramilitares que se desmovilizaron. Pues muchas estrategias también de temas de violencia, pero yo hablo de reincorporación de áreas para la productividad nacional. Un país que tiene 7 millones de hectáreas de frontera agrícola, de producción agrícola, cuando tenemos 30 millones de frontera agrícola, y esta podría ser la despensa del mundo. Concentrados en Colombia, corazón, agricultura, corazón de Colombia, desarrollo agroindustrial como lo he propuesto yo, usted incorpora la reincorporación de todas estas áreas a la agroindustria, por supuesto con inversión de bienes públicos. Es mucho más barato hacer lo que yo estoy diciendo que todo el tema de estar peleando aquí todos los colombianos con este cuento del narcotráfico y el daño que le hace al país y la no posibilidad de que esas zonas se reincorporen a la productividad, porque le voy a poner un ejemplo.
por qué el Catatumbo es lo que es y por qué el Chocó y el Pacífico son lo que son, porque no hemos hecho inversiones suficientes en bienes públicos en esas áreas. ¿Cómo es que a estas alturas el Pacífico no tiene una gran central hidroeléctrica donde hay más precipitación en Colombia? ¿Cómo es que no tenemos un segundo puerto de áreas profundas, un país como Colombia que tiene semejante salida al Pacífico y no puede solo depender de Buenaventura? Hay que tener otro puerto, hay que hacer vías de acceso a ese Pacífico colombiano, por hablar de un área completamente llena de coca por todas partes y por donde entra y sale toda la ilegalidad de este país en términos de contrabando, de coca, de armas, de todo lo que usted quiera. Es una estrategia y una política pública en la que el país se monta como se tiene que montar en el tema del bloque de búsqueda. Los dos planteamientos míos como precandidato presidencial son estas dos cosas que ustedes me han oído a mí: lo de enriquecimiento ilícito, que es transversal inclusive al narcotráfico, y por supuesto cómo reincorporamos todas las áreas que están en la ilegalidad, porque finalmente de esto también depende toda la minería ilegal que hay en el país y que tanto daño ambiental está causando y tantas dificultades. Es que cuando se vive en la ilegalidad, pues mire usted lo que pasa en todas esas Harvey, démosle a Juan Pablo, que desde hace rato nos está pidiendo que le demos la intervención. Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Senador, yo le hago una pregunta que es un poquito polémica, pero hay que hacerla. Hemos visto que miembros del pacto histórico, senador Benedetti, senador Roy Barreras, el mismo líder de... El mismo senador Gustavo Petro, han sido vistos con grandes sumas de dinero, le han cogido, como quien dice, las bolsitas con plata. Óigame, me muero de la pena con ustedes, pero me tocó quitarme los audífonos y votar en la plenaria. Pero ya no se preocupe, senador, le repito la pregunta. Hemos visto que miembros del pacto histórico, los más relevantes del pacto histórico, el senador Benedetti, el senador Roy Barreras, el mismo senador Gustavo Bolívar y el Gustavo Petro, se han visto inmersos exceptuando Gustavo Bolívar, se han visto inmersos en fajitos de plata, en efectivo, altas sumas de dinero en efectivo. Le han pillado, como quien dice, la caletica. El dinero cargando altas sumas de dinero en efectivo. ¿Qué opina usted sobre que los senadores, es normal, venga, dos preguntas, es normal que un senador de la República, o usted, por decirlo algo, cargue tanta plata en efectivo, reciba tanta plata en efectivo? Como primera pregunta. Como segunda pregunta, ¿usted considera que estos congresistas que se han visto involucrados en estos escándalos de andar con sumas que no se sabe su procedencia, sean alejados del cargo, sean suspendidos por cargar estas cifras de dinero sin explicación? ¿Usted cree que qué imagen recibe Colombia y los demás colombianos al exterior y en sí la comunidad internacional cuando congresistas andan con dinero de dudosa procedencia? Pues lo primero que le tendría que decir es lo siguiente: nosotros ganamos mucha plata, más de la cuenta. Pero esa tanta plata que nos pagan a nosotros, sí, es que ese es otro problema que tiene el país, la cantidad de privilegios. Eso tiene exacerbados los ánimos de los colombianos. Le hago un paréntesis, doctor Norberto, a usted que le causó gracia. No solo nosotros ganamos mucha plata. ¿Sabe quiénes ganan más plata que nosotros? Los magistrados. ¿Y sabe quiénes ganan más plata que nosotros y los magistrados? Algunos profesores de la Universidad Nacional. Eso sí no lo dice. ¿Y sabe quién gana más que los... Hay que acabarlos. Eso no hay derecho. ¿Sabe quién gana más que los congresistas, senador Mejía? Los presidentes de las transnacionales, Colgate, Banco Colombia, todas esas sí que ganan más. Pero eso no lo tiene que pagar usted. Eso no es no son de los impuestos privados. Claro, imagínense si nos cobran hasta por entrar al banco. Eso es privado. Es la comparación sobre los recursos de los colombianos, que son recursos públicos. No, pero le contesto, Juan Pablo, la pregunta de esta manera. Nosotros ganamos mucha plata, pero congresista que dependa de los ingresos ya muy altos como congresista y solo de eso, que usted le vea inversión en alguna cosa, algo ilícito hay, porque no da para que usted se enriquezca. Usted no se puede enriquecer con el salario del Congreso. Usted lo que es un empleado demasiado bien pago. Pero esto de los platales que uno le ve, así, es que cuando a usted le dicen, yo les he dicho esto en el Congreso, ¿cómo así que una campaña al Senado vale 7.000, 10.000 millones de pesos? Y si eso vale una campaña al Senado, ¿usted a qué vaya a hacer negocios? Y si usted vaya... Yo lo he dicho con toda claridad. Por eso el tema del bloque de búsqueda es tan importante. Porque, ¿qué están haciendo hoy? La mayoría, ¿qué hacen hoy?
la captura del Estado va a tener burocracia que termina votando por ellos de manera obligada, entonces aparecen las famosas listas en campaña. Cada empleado que yo tengo en el sector público me tiene que pasar un listado de 100 cédulas y dónde van a votar. Esa es la gran burocracia de la estrategia. Y la captura del Estado para intermediar contratación y para intermediar negocios, y entonces son unos multimillonarios muchos de los congresistas. ¿Qué es lo que pasa? Que no los investigan, que no hay. Es que debería haber la presunción de enriquecimiento ilícito. Eso debería ser la presunción por las dificultades que tiene el país, pero no se investigan esos recursos. Como no se investigan, como no los tocan y como tienen aliados en las cortes, pues los tipos hay muchos que son completamente intocables y todos vinculados a casos emblemáticos de corrupción y de cosas muy graves. Entonces, pues por supuesto que lo que ve uno es plata y plata por todas partes, porque esto está muy aliado también al tema de, como le digo yo, el santismo es una ideología, y yo lo llamo así para poder uno, porque incluirlos a todos. Ahorita hay una operación muy bien diseñada por Juan Manuel Santos para tomar la presidencia de la República en cabeza de cualquiera de los casi 8 o 9 candidatos que tiene, y es para llevarnos a ese mismo modelo que tuvimos aquí 8 años, donde todo vale. Donde aquí Nicolás, ¿por qué no le damos participación ahí al senador Delgado que está con nosotros? Le pediría el favor. Yo tengo una pregunta para el senador Delgado. No sé si él nos está escuchando. No sé si él nos está escuchando y quiero una pregunta para los dos. Mire, quiero llevarnos al proceso electoral. El senador, mire, el Partido Conservador aquí en el Valle, en la elección pasada a Cámara, en la elección que tuvieron ellos al Senado, sacaron más de 100.000 votos. El doctor Mauricio Delgado y el doctor Heriberto Zanabria. Y le voy a contar, hay un miedo inicial que se dio con la lista a Cámara, de que no tenía el umbral cuando hay los suficientes senadores, digamos los suficientes votos, perdón. Yo le pregunto al senador Delgado, ¿cómo ve usted ese ejercicio, ya que se está resolviendo el tema del umbral en el ejercicio a Cámara? Las cuentas, digamos, que dan. Y le traslado de una vez después del senador Mauricio Delgado al senador Carlos Felipe también y decirle cómo va esa lista del Senado en el Centro Democrático. Pero primero con el senador Mauricio Delgado, ¿cómo ve ahora ya que se está clarificando el ejercicio de la lista Cámara aquí en el Valle? Senador del Centro Democrático y Petro por allá de presidente, ¿volvería a recordar el fantasma de Santos o qué? Hombre, una enorme tragedia para Colombia sería eso. Una enorme tragedia. ¿Sabe qué le pasa a Colombia? Levantan la frontera con Venezuela y unen estos dos países, porque eso es el gran sueño de la Cuba continental. El gran sueño de la Cuba continental. La tragedia para Colombia, la tragedia completa para Colombia, lo peor que le puede pasar al país. Pero hay unos muy parecidos a Petro que también pueden llegar. Sí. Para despedirme del senador, leyendo cerca sobre Singapur, que es una idea, estarían en la cárcel Uribe, la ministra, Santos, mejor dicho, el Pastrana, que acabó de salir en el problema. Pastrana, y muchos tendrían pena de muerte en ese soñado de Singapur. Qué pena, Fabio, con todo respeto, yo no le puedo, usted decir que Uribe estaría en la cárcel, no. Al presidente Uribe lo que han hecho es perseguirlo, no le han podido probar absolutamente nada. Le tuvo que hacer un montaje el señor Cepeda con la Corte Suprema de Justicia para poderlo sacar del Congreso de la República y dictar una orden de captura contra él. Nadie en este país ha tenido más enemigos que el presidente Uribe, porque ha enfrentado a todos los criminales de todo tipo, mafiosos, paramilitares, guerrilleros, corruptos. Jamás le han podido probar absolutamente nada. Le tuvieron que montar eso en la Corte Suprema de Justicia, el señor Barceló con el señor Cepeda, para poder enlodar el nombre y la buena imagen de ese extraordinario político que ha tenido este país y que ha sido el muro de contención para que esta patria y buena parte de América Latina no caiga en las manos, es así, corruptas y mafiosas del socialismo. Oiga, doctor Carlos Felipe Mejía, con ese bloque de búsqueda anticorruptos o de enriquecimiento ilícito, pues mire, se ve en todos los partidos políticos, lo dijo el propio senador Carlos Felipe Mejía, porque ayer escuchábamos, o ahorita escuchábamos la renuncia y las lágrimas del representante por Santander del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, renuncia a su curul. La Corte Suprema de Justicia lo está investigando por tenerle nexos también en temas de corrupción con el detenido ex senador Richard Rivera en el oriente del país.
y ahorita pues la investigación Richard pasa Aguilar. a la Fiscalía. Richard Aguilar, sí, señor. 10 de la mañana en punto. Muchas gracias, doctor Carlos Felipe Mejía, por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, mil gracias, Nicolás, Harvey, Juan Pablo, Fabio.